Durante el segundo trimestre del ciclo universitario, Esteban Leroux, un estudiante de informática en la ficticia Universidad de St. Vallis, comenzó a sentirse atraído por un tema que, para muchos, no pasaba de ser una leyenda urbana: la Deep Web. Impulsado por las conversaciones de sus compañeros y una creciente obsesión por lo oculto, Esteban decidió que era hora de comprobarlo por sí mismo. Uno de sus amigos más cercanos, Iván Duhamel, lo ayudó a instalar el navegador Tor. No fue difícil, unos cuantos clics, una configuración rápida, y de pronto tenía acceso a una dimensión de Internet que no aparecía en ningún buscador tradicional. Comenzó por lo más inofensivo: foros de discusión, mercados extraños, páginas que simulaban teorías conspirativas. Todo parecía una versión torpe y decadente de Internet convencional, pero como suele pasar con la curiosidad desbordada, Esteban no se conformó con esa superficie, quería ver más, y fue entonces cuando desactivó el filtro de contenido que el propio Iván le había recomendado no tocar. El nuevo acceso le permitió ingresar a salas de chat privadas, archivos encriptados y foros de imágenes cuya existencia misma era una señal de advertencia. Un directorio oculto le condujo a una sala con un nombre siniestro: All the Gore. En un principio, Esteban pensó que se trataba de un sitio más dedicado al contenido violento simulado, el tipo de imágenes que se encuentran en películas de terror o efectos especiales. Sin embargo, algo en la interfaz del lugar lo inquietó. El diseño era rudimentario, pero cada sección tenía etiquetas como acciones del mes, recompensas, envíos exitosos. Eran códigos, y detrás de ellos había personas. No eran simples internautas buscando entretenimiento macabro. Los usuarios de aquella sala compartían detalles de crímenes reales, fotografías sin censura, relatos crudos, no buscaban aprobación ni likes. Se vanagloriaban de sus actos. Entre todos los nombres, uno destacaba por su actividad constante: Culture 045. Este usuario publicaba imágenes acompañadas de textos detallados, descripciones que incluían ubicaciones, métodos y hasta diálogos con sus víctimas. Cada publicación era peor que la anterior. Esteban, atrapado entre la repulsión y la incredulidad, continuaba leyendo, viendo, sin darse cuenta de que estaba dejando huellas. Punto de quiebre. Lo que Esteban no sabía era que cada interacción, cada clic, cada segundo en esa sala estaba siendo monitoreado. Pero el quiebre llegó cuando, incapaz de contener el asco y la furia, escribió un mensaje en el chat: «Están enfermos. Esto es criminal. Voy a denunciarlos». Unos segundos después, la sala se desactivó por completo. La pantalla se volvió negra. Solo una palabra apareció en letras rojas: Error 1. Admin 1 conectado. Fue el principio del horror. La pantalla del portátil de Esteban Leroux quedó en negro durante lo que pareció una eternidad. Sin música, sin sonidos, solo el zumbido de su procesador. El único elemento visible era una línea roja parpadeante en el centro, como un latido. Admin 1 conectado. Ese fue el mensaje que marcó el punto de no retorno. De la nada, sin que él hiciera clic alguno, su webcam se encendió. El diminuto LED azul que tantas veces ignoró se volvió ahora una sirena muda. «Iván», susurró al aire, casi por inercia, pero no había nadie más allí. No tocó su teclado, no movió el ratón, la cámara simplemente lo estaba enfocando, como si alguien desde otro lugar, desde otro mundo estuviera mirando. De pronto el navegador se cerró por sí solo. Luego el fondo de pantalla desapareció. Un segundo después una imagen apareció en la pantalla. Era él, sentado frente al computador. En la fotografía sostenía el teléfono móvil en la mano y su expresión era idéntica a la de ese instante. La fotografía no existía un minuto antes. Era en tiempo real. Esteban se levantó de un salto y tiró el teléfono al suelo. Empezó a revisar su portátil desesperadamente, intentando cerrar procesos, desconectar redes, apagar la cámara. Pero no importaba qué hiciera. Nuevas ventanas se abrían por sí solas. Un mensaje de texto llegó a su teléfono. Lo levantó con miedo. No había número remitente. «Sabemos quién eres. No debiste hablar casi al mismo tiempo». Recibió un correo electrónico. Venía con un archivo adjunto, un archivo de texto llamado lerouxinfo.txt. Al abrirlo, su corazón se congeló. Allí estaba todo: su número de seguro estudiantil, su dirección, las coordenadas GPS de su apartamento,
los horarios de sus clases, el nombre de sus padres, la cuenta bancaria que usaba para pagar la matrícula. Todo. Esteban no era un hacker, pero tenía conocimientos básicos. Supo que estaba siendo víctima de un doseo a gran escala. Alguien, o varios, habían accedido a su sistema, a su cámara, a su ubicación, y lo peor, todo había comenzado desde un simple mensaje en un foro oculto. No tardó en entender lo que estaba pasando. Había entrado a un lugar donde no debía, pero lo imperdonable fue que se atrevió a hablar, a desafiarlos, a advertir que acudiría a las autoridades. Había cometido el peor error, se hizo visible ante quienes viven en las sombras. Ese mismo día recibió más mensajes, no solo al móvil, también en su bandeja universitaria, en su correo personal, incluso en la app de entrega de comida que usaba con regularidad. Todo lo que alguna vez tocó digitalmente estaba comprometido. No puedes esconderte. Estamos aquí. Eran mensajes simples pero cargados de un peso emocional aplastante. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, el día parecía normal. O lo más normal que podía ser, considerando la situación. Esteban decidió que necesitaba ayuda. Consideró hablar con Iván, pero temía ponerlo en peligro también. Cuando finalmente se armó de valor para salir de casa, notó algo extraño. Una figura de pie frente al edificio, en la acera de enfrente. Era un hombre alto, con una gorra gris y un abrigo negro. No parecía moverse, solo observaba. Pensó que era paranoia, pero cuando volvió por la tarde el mismo hombre estaba allí. Esta vez sostenía un teléfono en la mano apuntando directamente hacia su ventana, y Esteban no había dicho a nadie en qué piso vivía. Cerró las cortinas y se encerró en el baño. Llamó a la policía. Intentó explicar lo que estaba pasando, pero la oficial al otro lado de la línea parecía incrédula. Prometieron enviar una patrulla, pero esta nunca llegó. O si lo hizo, no subió. Esa noche, el terror subió un escalón. A la mañana siguiente encontró algo grabado con una navaja en la puerta de su apartamento. «Te estamos mirando, Esteban». El tallado era profundo. Aún había virutas de madera en el suelo. Durante los días siguientes, Esteban intentó desaparecer de Internet. Eliminó sus perfiles sociales, cerró todas sus cuentas, desconectó su módem, cambió su número de teléfono. Incluso cambió su número de identificación en la universidad con la excusa de un robo. Pero nada funcionaba. Los mensajes seguían llegando. Incluso cuando apagaba el teléfono, al volver a encenderlo, encontraba capturas de pantalla que él no había tomado. Fotos suyas dormido. Fotos de su apartamento desde ángulos imposibles. No sabía si eran reales o si se trataba de una manipulación psicológica. En algún momento, comprendió que esto iba más allá de la tecnología. No era un ataque de hackers comunes. Era una red organizada. Una maquinaria criminal capaz de controlar tanto lo digital como lo físico. Iván, al enterarse de lo ocurrido, le rogó que abandonara el apartamento y fuera con su familia. Pero era tarde. Ya sabían dónde vivían sus padres. Ir con ellos solo pondría a todos en riesgo. Esteban tomó una decisión desesperada: instalar cámaras propias dentro de su apartamento. Una forma de intentar registrar lo que sucedía. Si es que algún día sobrevivía para mostrarlo. Pero ni eso funcionó. Una de esas noches las grabaciones fueron borradas automáticamente. Todo el sistema fue reiniciado sin aviso. En su lugar, un solo archivo apareció en la nube de respaldo. Daywatch.mp4. Al abrirlo, vio 23 segundos de una grabación. Una toma fija. La cámara apuntaba a su cama mientras dormía, pero no era la suya. Era otra cámara desde otro ángulo que él jamás instaló. En el último segundo del video, una silueta se asoma detrás del marco de la puerta. Y luego, corte. Transmisiones de la muerte. Los días siguientes estuvieron marcados por un deterioro acelerado de su salud mental. Comenzó a escuchar ruidos a deshora, golpes en la puerta que nadie admitía haber dado, luces que parpadeaban sin razón. Hasta que una noche, encontró una nueva dirección en su correo. Un enlace. Era otro acceso a la Deep Web. La URL era casi imposible de escribir. Una cadena alfanumérica sin sentido. Pero algo dentro de él le decía que debía mirar. Contra todo instinto, abrió la dirección usando otro equipo, uno aislado de su red. Lo que encontró fue un sitio sin interfaz, solo un reproductor de video en vivo. Y debajo un contador regresivo. Faltaban 5 minutos. El video comenzó. Era una transmisión en vivo desde un sótano. Una cámara fija,
una silla metálica y un hombre atado. Un locutor con voz distorsionada narraba: «Esta será la última vez que este sujeto respire. Sus crímenes no quedarán impunes», pero Esteban reconoció algo. No al hombre, sino al lugar, el fondo, el patrón del suelo, el mismo que había visto en las fotos de la sala All the Gore. Eran ellos. Estaban transmitiendo asesinatos reales, en vivo, al margen de cualquier ley, camuflados bajo la fachada de justicia clandestina. Y lo peor no era eso. Lo peor fue cuando en la pantalla apareció una lista de futuras transmisiones. Al final del todo había un nombre: Esteban Leroux. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando Esteban Leroux entendió que había cruzado una línea de la que no podía volver. Su nombre, escrito al final de aquella lista en la transmisión, no dejaba lugar a dudas. Él era el próximo. Durante los días siguientes vivió con el corazón en vilo. Cada ruido, cada sombra, cada notificación de su teléfono se convirtió en una amenaza. Comenzó a dormir con un cuchillo bajo la almohada, aunque sabía que de poco serviría contra algo que no podía ver ni tocar. Los mensajes continuaban llegando, ahora con un tono más personal, más perverso. No eran simples advertencias, eran instrucciones. «Mira por la ventana. No te muevas. Abre la puerta». Cada palabra aparecía sincronizada con algún sonido real. Un golpe, un crujido, un timbre. Era como si alguien desde el otro lado de la red orquestara su terror en tiempo real. Esteban dejó de asistir a clases. No contestaba llamadas ni de Iván ni de nadie. El apartamento se había convertido en una prisión voluntaria. Vivía con las luces apagadas y los cables desconectados, como si eso bastara para protegerlo. Sin embargo, algo cambió una madrugada. Mientras revisaba uno de los viejos discos duros de respaldo, intentando recuperar las grabaciones borradas, encontró un archivo que nunca había visto antes. Llevaba por nombre Session 045.log. Dentro del documento había una conversación registrada, una especie de chat encriptado entre varios usuarios. Algunos nombres eran familiares: Culture 045, Admin 1, Samael.exe, Observer X. El texto era caótico, lleno de códigos, coordenadas y frases en varios idiomas, pero una línea lo heló: siguiente sesión, caso Leroux. Confirmar fecha de transmisión. Era una orden. Su nombre era la etiqueta de un nuevo evento. Allí comprendió que su acoso no era improvisado. Era un proceso planificado, parte de un ciclo. Cada nuevo usuario indignado que amenazaba con denunciar a la sala se convertía en el siguiente objetivo. Un espectáculo para un público oculto. Esteban, impulsado por la desesperación, decidió contactar de manera anónima con un foro de especialistas en ciberseguridad en la red abierta. Publicó fragmentos del archivo y pidió ayuda para rastrear la fuente. No pasó ni una hora antes de recibir un mensaje directo de un usuario con el alias Medea. Decía ser parte de un colectivo que rastreaba redes de tráfico humano y transmisiones ilícitas. Medea le pidió que no se conectara más a la Deep Web y que le enviara toda la información disponible. Esteban obedeció, enviando los archivos y los registros. Durante varios días intercambiaron mensajes. Medea le explicó que All the Gore no era solo un foro. Era una fachada para un grupo llamado The Veil Network, una organización clandestina que operaba desde distintos países y se dedicaba a la transmisión en vivo de torturas y asesinatos, disfrazados de castigos ejemplares. Cada transmisión era pagada con criptomonedas, y las víctimas eran elegidas entre usuarios imprudentes que se acercaban demasiado o amenazaban con revelar información. «No son hackers, son cazadores», le escribió Medea en su último mensaje. Con ayuda del grupo de Medea, Esteban comenzó a recopilar pruebas. Localizaron fragmentos de direcciones IP, correos cifrados y rutas de transmisión que apuntaban a distintos países. Uno de los servidores parecía ubicarse en Europa del Este, otro en América del Sur. Todo estaba fragmentado, diseñado para ser imposible de rastrear por completo. Pero algo inesperado sucedió. Una noche, mientras conversaba con Medea a través de una conexión segura, la pantalla se congeló. El cursor comenzó a moverse solo. Un nuevo mensaje apareció en la ventana. «Sabemos quién es ella. No vuelvas a hablar». Y luego, una foto. Era Medea, o alguien que coincidía con su descripción. Su rostro aparecía iluminado por la luz de un monitor.
En el reflejo de sus ojos se distinguía una palabra en la pantalla: Leroux. Después de eso, la cuenta desapareció. Esteban no volvió a saber de ella. Los días siguientes fueron un torbellino. Las luces del apartamento comenzaron a parpadear constantemente. Su ordenador, aunque desconectado de la red, se encendía por sí mismo al caer la noche. En una de esas ocasiones, en lugar del fondo de pantalla habitual, apareció una transmisión. El video mostraba una habitación vacía con una cámara fija. En la esquina inferior izquierda, una fecha. El día siguiente. Un sonido metálico rompió el silencio. Provenía del pasillo. Esteban tomó el cuchillo de la mesa. Avanzó con cuidado. La cerradura de la puerta principal se movía lentamente, como si alguien desde fuera intentara forzarla. Se acercó, conteniendo la respiración. El ruido cesó, y entonces, una hoja de papel se deslizó por debajo de la puerta. En ella, escrita con tinta negra, había una dirección: calle Marlen 08-0200 AM. Debajo una firma: Culture 045. Esteban comprendió que aquella era una cita, una trampa, pero también la única pista tangible que había tenido en semanas. Llamó a Iván y por primera vez le contó todo. Su amigo, horrorizado, insistió en acompañarlo a la policía. Sin embargo, Esteban sabía que los agentes no entenderían la magnitud del asunto. Tenía pruebas digitales, pero ninguna evidencia física de las amenazas. Finalmente accedió. Irían juntos, pero antes comprobarían el lugar. Calle Marlen 08 era una construcción vieja, olvidada en las afueras del distrito industrial. A esa hora, la niebla cubría las calles y el silencio era absoluto. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y óxido. Con la linterna del teléfono, Esteban avanzó entre escombros y cables rotos. En una pared, descubrió un símbolo pintado con aerosol, un círculo atravesado por una línea vertical, idéntico al que había visto en las firmas digitales de los mensajes de Oldegor. A medida que se internaban, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Iván lo notó también. Entonces escucharon algo, un zumbido, como el de una cámara encendiéndose. En una esquina, sobre una mesa metálica, había una laptop encendida mostrando una transmisión en vivo. El título era simple: Sesión 045, en directo. En pantalla se veía el interior de la misma casa donde estaban. Ellos eran los protagonistas. Una voz sintetizada comenzó a hablar desde los altavoces. Bienvenidos a la función final. Ya no son espectadores, son contenido. El pánico se apoderó de ambos. Iván intentó cerrar el equipo, pero el teclado no respondía. De pronto el monitor mostró una imagen congelada. Una cámara externa enfocando el edificio desde la distancia. Varias luces rojas parpadeaban. Eran drones. En segundos escucharon sirenas. Minutos después, un equipo de policía cibernética irrumpió en el lugar. Esteban e Iván fueron reducidos al suelo entre gritos. Los agentes pensaron que eran parte de la operación, hasta que comprobaron la transmisión en vivo. Lo que descubrieron allí cambió el rumbo del caso. El sitio All the Gore llevaba meses siendo investigado. La red de Bale había sido detectada en varios países, pero nunca se había logrado rastrear a un punto físico. Gracias a la conexión accidental de Esteban, lograron triangular una de las sedes de retransmisión y capturar a varios miembros. El alias Culture 045 pertenecía a un exanalista forense, obsesionado con documentar crímenes reales. Había utilizado su conocimiento en informática judicial para infiltrar cámaras de usuarios, grabar sus vidas y manipular los archivos para fabricar casos que luego mostraban como castigos ejemplares. El operativo se extendió durante semanas. Cientos de direcciones fueron allanadas, decenas de detenidos, miles de archivos decomisados, pero no todos los responsables fueron capturados. Algunos servidores permanecieron activos, moviéndose como sombras entre países. Esteban fue liberado sin cargos. Su colaboración resultó clave para la investigación. Sin embargo, su vida ya no volvió a ser la misma. El trauma lo acompañó a todas partes. Los médicos lo diagnosticaron con estrés postraumático y paranoia aguda. Durante meses, evitó cualquier dispositivo con cámara. Vivía en un apartamento sin conexión a Internet, y aún así, algo persistía. De vez en cuando encontraba pequeños indicios de que alguien seguía observándolo. Una ventana abierta que juraba haber cerrado,
Un pitido en la línea telefónica, una luz roja diminuta en la oscuridad. Nadie podía comprobarlo, ni siquiera Iván, que trató de visitarlo con frecuencia, hasta que un día desapareció. La policía encontró su apartamento vacío, la computadora apagada, solo una hoja en el escritorio escrita a mano. Ellos nunca se fueron. Solo apagan las luces para ver mejor junto a la nota, un USB con un solo archivo. Final 045.mp4. El video mostraba una habitación vacía iluminada por una pantalla azul. En los primeros segundos nada ocurre, pero en el minuto 4 se escucha un sonido familiar, el clic de una cámara encendiéndose. Una figura se sienta frente al monitor. No se distingue el rostro, solo el reflejo de una palabra en el cristal. Connected. La grabación termina abruptamente. El caso Leroux fue archivado como acceso ilegal y desaparición no resuelta. Años después, los medios mencionaron brevemente que parte de la red de Vail había sido desmantelada, pero nunca hubo confirmación oficial. Algunos investigadores independientes sostienen que las transmisiones continúan bajo nuevos nombres, en servidores imposibles de rastrear. Cada tanto, aparece un enlace en foros oscuros, una invitación con una cuenta regresiva y un mensaje inquietante. ¿Quieres ver la verdad? La mayoría lo ignora, otros por curiosidad hacen clic. Y entonces, en la esquina inferior de la pantalla, una frase parpadea, como una firma digital que nunca se borra. Los que miran siguen ahí afuera. En los márgenes más oscuros de Internet, existen rincones donde la empatía no tiene cabida. Lugares donde la vergüenza y el dolor se trafican como mercancía. Esta historia comienza con una decisión impulsiva, pero termina como un retrato brutal de cómo la ira puede convertirse en algo letal cuando se alimenta en las profundidades digitales más podridas. Todo comenzó en la ciudad ficticia de Greyford, un lugar aparentemente tranquilo. Derek Hillman, un técnico en sistemas de 28 años, había terminado recientemente una relación turbulenta con su novia, Lina Merrow. La ruptura no fue amistosa. Ella se fue de su apartamento una noche de otoño, llevándose solo una maleta y dejando tras de sí un silencio que a Derek le resultó insoportable. Consumido por la frustración, el rencor y la sensación de abandono, Derek comenzó a pasar más tiempo navegando por foros, chats y espacios online que no suelen ser visibles desde un navegador convencional. Quería desahogarse. Quería castigarla. Un día, tras seguir un hilo en una comunidad anónima, encontró algo que llamó su atención. Un foro titulado The Naughty Ledger, que en su encabezado prometía ser una lista para aquellos que merecen algo más que un escarmiento. La interfaz era sencilla, casi infantil, un fondo rojo y verde, dibujos pixelados de gorros navideños, bastones de caramelo y un logo siniestro, un Santa Claus con la sonrisa rota y los ojos vacíos. En ese sitio los usuarios compartían nombres, fotografías, detalles íntimos, incluso coordenadas geográficas, bajo la premisa de que esas personas se lo habían ganado. Era, supuestamente, una forma de justicia pública alternativa, una especie de humillación moral colectiva. Derek, todavía ciego por el despecho, subió lo que tenía, varias fotos privadas de Lina, material que jamás debió salir del ámbito personal, junto con su nombre completo, la ciudad en la que vivía y una descripción humillante que cerraba con la frase: perfecta para la lista, no merece piedad. En su mente esto no pasaría de un juego cruel, una venganza simbólica. Pensó que otros se burlarían de ella, quizás le llegaran mensajes anónimos, que su imagen se difundiría como castigo. Pero nada más. La publicación fue aprobada en menos de una hora. Lo que Derek no sabía era que, al hacer clic en aceptar, acababa de empujar una pieza de dominó que activaría algo mucho más oscuro. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Lina no le escribió, no publicó nada en redes. Derek sintió cierta paz, retorcida pero real, hasta que 5 días después recibió una llamada inesperada. Era un número local. Una mujer lloraba al otro lado de la línea. No era Lina. Era la hermana menor de ella. Preguntaba si sabía algo. Nadie había visto a Lina desde el miércoles. No respondía mensajes. Su auto seguía estacionado frente a su apartamento. Derek sintió un escalofrío, pero intentó convencerse de que no tenía nada que ver. Hasta que la policía llegó a su puerta.
Detectives de Greyford, liderados por la sargento Helen Brody, querían hablar con él. Lo interrogaron sin acusarlo, pero preguntaron por su relación con Lina, cuándo la había visto por última vez y si sabía de alguna amenaza hacia ella. Derek mintió. Dijo que no sabía nada, pero su conciencia empezó a quebrarse desde ese instante. Las horas se convirtieron en días. La búsqueda se volvió noticia local. Los medios hablaban de una joven desaparecida, vista por última vez saliendo de su trabajo en una librería del centro. Nadie sospechaba lo que vendría, y Derek comenzaba a desmoronarse. Pasaron 5 días más. El cuerpo de Lina Merrow fue hallado en las ruinas de una vieja fábrica textil abandonada a las afueras de Greyford. Había sido un complejo industrial en los años 60, pero llevaba décadas sumido en el óxido y el olvido. Nadie tenía motivos para ir allí. Nadie, excepto quien quisiera ocultar algo. Los agentes de la unidad forense encontraron el cuerpo dentro de un viejo saco rojo, desgastado por el tiempo, similar a los que se ven en representaciones navideñas de caricatura. El hallazgo era grotesco, surrealista, parecía una parodia macabra del imaginario infantil. Pero lo más perturbador no fue eso. En uno de los ojos de Lina, cuidadosamente colocado bajo el párpado, encontraron un pedazo de papel doblado varias veces. El mensaje escrito a mano decía: Lina, debiste haberte portado bien. La lista de los traviesos. El papel olía a incienso y cera derretida. La tinta estaba escrita con letra infantil, desordenada, como imitando el trazo de un niño. Pero no había nada inocente en ello. Las autoridades quedaron desconcertadas. No había cámaras de seguridad en las cercanías. No se encontraron huellas identificables. El único indicio relevante surgió al rastrear una dirección IP asociada a un foro en la Dark Web, The Naughty Ledger, y en sus registros la publicación más reciente vinculada a Greyford era la de Derek Ellman. Fue arrestado al amanecer. No opuso resistencia. En el interrogatorio intentó explicar que no sabía que algo así podía suceder, que solo lo hizo por despecho, que jamás imaginó que alguien respondería a la publicación con un acto real. Pero ya era demasiado tarde. La investigación posterior desveló que aquel foro no era simplemente un sitio de venganza digital. Era una fachada para una red clandestina, posiblemente organizada por un colectivo sádico que interpretaba cada recomendación como un encargo, una justificación para llevar a cabo actos atroces en nombre de una supuesta moral distorsionada. Derek se convirtió en colaborador involuntario de un asesinato. Su confesión, grabada semanas después en una declaración pública, fue desgarradora. Pensé que estaba desahogándome. Pensé que lo peor que podía pasar era que alguien la insultara en línea. Nunca pensé que esas personas eran reales, que actuarían, que existía alguien capaz de hacerle eso. En su voz no había intento de redención, solo un eco seco de desesperación. Había comprendido demasiado tarde que su decisión no solo destruyó la vida de Lina, sino también la suya. El caso fue archivado con una nota en el expediente: homicidio facilitado por entorno digital. Origen del grupo, desconocido. Miembros no identificados. Desde entonces el sitio web de Naughty Ledger ha desaparecido. Su dominio en la red oculta dejó de estar activo, como si su propósito ya se hubiera cumplido, como si cada cierto tiempo esa lista de los traviesos regresara bajo otro nombre, en otro rincón oscuro, esperando nuevas víctimas, o nuevos denunciantes con odio en el corazón, porque a veces los monstruos no necesitan máscaras ni cuernos, solo necesitan una excusa y una conexión a Internet. Y la peor parte es que el castigo que imparten ni siquiera es suyo. Todo comenzó con una visita sin mayores expectativas. Gabriel Álvarez, un joven periodista independiente de 27 años, decidió tomar unos días libres y viajar hasta la ciudad de Montclair para visitar a su prima, Nadia Campos. Ella, ingeniera en informática y entusiasta del Internet profundo, vivía sola en un pequeño departamento atestado de cables, pantallas y dispositivos extraños. Nadia no era una persona común. Su fascinación por los rincones más turbios de la red la había llevado a explorar foros ilegales, servidores ocultos y sitios que, según ella, mostraban el verdadero rostro de la humanidad. Para Gabriel, aquello siempre había sido una mezcla de excentricidad y alerta.
Pero lo cierto es que en el fondo también sentía una malsana curiosidad. Esa noche después de cenar, Nadia lo invitó a ver algo que, según sus palabras, no se podía encontrar ni siquiera en las leyendas urbanas de la Deep Web. Gabriel aceptó. Se sentaron frente a su computadora, encendieron una VPN y accedieron a través de un navegador especializado. Varias capas de cifrado, servidores puente y códigos extraños después, apareció una interfaz simple, casi inofensiva. Una ventana negra, letras rojas y un título en lo alto. El bazar de la agonía de Kael. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué era eso? Nadia, sin decir palabra, cliqueó en un botón oculto en el borde inferior. Una nueva página se desplegó. Allí comenzaba la pesadilla. El sitio funcionaba como una especie de espectáculo siniestro. En él se transmitían videos en vivo. Pero no eran simples grabaciones. Eran ejecuciones. Asesinatos reales. Personas secuestradas, encerradas en habitaciones asépticas, eran presentadas como si fuesen parte de un cruel programa de entretenimiento. Lo peor, los espectadores podían interactuar, votaban, elegían los métodos, daban sugerencias. Cada muerte era un ritual interactivo orquestado por una mente enferma. El presentador, o mejor dicho, el anfitrión del sitio, era un hombre enmascarado que se hacía llamar Kael. Siempre vestido con un traje negro, sin mostrar nunca su rostro, Kael se dirigía a la audiencia con una voz distorsionada. Usaba frases como «Bienvenidos al espectáculo de lo inevitable» o «Jueguen, decidan, maten». Gabriel pensó que podía ser falso, que todo era un montaje, efectos especiales bien logrados. Pero Nadia, con el ceño fruncido, le aseguró que había estado investigando durante semanas y que lamentablemente era real. En uno de los videos, una mujer atada suplicaba en un idioma extranjero. La transmisión mostraba un contador con opciones de tortura. Los usuarios estaban votando y la mayoría había elegido asfixia por gas. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Quiso apagar todo. Salir de ahí. Pero ya era demasiado tarde. Una alerta parpadeó en la pantalla. Visitantes no autorizados detectados. Luego un mensaje directo apareció. Kael. Bienvenidos Nadia y Gabriel. Disfrutando del contenido. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. ¿Cómo sabía sus nombres? ¿Cómo los estaba viendo? Gabriel cerró la computadora. Desconectó cables. Cortó la energía. Pero el daño ya estaba hecho. En algún momento durante la navegación, ellos habían sido marcados. Esa misma noche, comenzaron las llamadas extrañas. Números desconocidos, silencios largos del otro lado de la línea. A la mañana siguiente, Nadia recibió un sobre por debajo de su puerta. Dentro, una fotografía, ellos dos frente a la pantalla, captados desde dentro del departamento. Kael los estaba observando. Y no solo eso, tenía planes para ellos. Días después, Gabriel fue contactado directamente, esta vez a través de un correo cifrado. Un mensaje que no dejaba lugar a dudas. O matas, o ella muere. El remitente adjuntó un video en el que Nadia aparecía amordazada, encerrada en una habitación idéntica a las que habían visto en el sitio. Kael había secuestrado a su prima, y exigía un precio terrible para dejarla vivir. La instrucción era clara. Gabriel debía asesinar a un hombre, un desconocido, un objetivo aleatorio. Se le proporcionó una dirección, un nombre. Randall Mireles, 38 años, profesor de historia. Un sujeto sin antecedentes, sin enemigos, completamente inocente. Gabriel se resistió. Lloró, suplicó. Intentó contactar a la policía, pero cada intento era bloqueado. Kael tenía control de sus dispositivos. Amenazaba con detonar un dispositivo en el lugar donde Nadia estaba encerrada si no cumplía la orden. Y así, llevado al límite, quebrado emocionalmente, Gabriel lo hizo. Le disparó a Randall a la salida de su trabajo, con un arma proporcionada por un contacto de Kael. Todo quedó grabado desde una cámara oculta. Y poco después, el asesinato fue transmitido como un especial exclusivo en el sitio. Gabriel, destrozado, esperaba que al menos su sacrificio hubiese salvado a su prima. Pero Kael tenía otras intenciones. Una hora más tarde recibió el video, Nadia, ejecutada, de la forma más cruel. Kael nunca tuvo la intención de dejarla vivir. La rabia superó al dolor. Gabriel, perdido entre el horror y la culpa, decidió que no podía dejar las cosas así. Que no importaba el precio, encontraría a Kael. Lo haría pagar.
Fue entonces cuando, revisando obsesivamente el video de la entrega del arma, notó un detalle, una matrícula, parcialmente visible, reflejada en un espejo. Esa sería su única pista, su única esperanza. Gabriel Álvarez ya no era el mismo. La culpa lo carcomía desde dentro como un ácido silencioso, pero más fuerte aún era la furia, el deseo de hacer justicia con sus propias manos. Había asesinado a un hombre inocente. Había perdido a su prima, su única familia cercana. Y todo por obedecer a una sombra con máscara, un demonio digital que jugaba con la vida ajena como si fuera un espectáculo. La pista era mínima, casi insignificante. Una matrícula captada por casualidad en una de las grabaciones. Se trataba de un número parcial, difuso, pero suficiente para que alguien con acceso y conocimientos pudiera rastrear algo. Gabriel no confiaba en la policía. Lo que había visto, lo que había hecho, no podría explicarlo sin terminar entre rejas. Nadie creería su historia. Así que decidió actuar por su cuenta. Pasó semanas investigando. Se movía entre cibercafés anónimos, redes encriptadas y foros clandestinos. Estaba metido hasta el cuello en el lodo oscuro del submundo digital. Usó dinero en efectivo, alias falsos, herramientas de rastreo que había aprendido a manejar con ayuda de viejos contactos de Nadia. Cada noche era una batalla contra el agotamiento y la paranoia. Sentía que lo observaban, que alguien vigilaba cada clic que daba, pero no se detuvo. Finalmente, la matrícula lo condujo hasta un nombre: Axel Dobrowski, un sujeto con antecedentes por delitos informáticos menores, pero que en el último año había desaparecido del radar por completo. Siguiendo el rastro, Gabriel llegó a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad de Rockdale. Allí encontró algo más que respuestas. Había pantallas, decenas de ellas, computadoras conectadas a servidores en distintas partes del mundo, cables colgando del techo, cámaras, micrófonos, y entre todo eso un olor metálico y penetrante. Sangre. Era uno de los centros de operación de El Bazar de la Agonía. En el lugar encontró registros, grabaciones, listas de usuarios, pagos en criptomonedas, incluso algunos disfraces y máscaras usadas en las transmisiones. Axel no estaba presente, pero Gabriel tomó todo lo que pudo y escapó antes de que lo atraparan. Lo que más le interesó fue una carpeta encriptada que, tras días de intentos, logró abrir. Contenía comunicaciones entre varios administradores del sitio. Uno de los nombres se repetía constantemente: Kael, y una dirección IP, aunque disfrazada, parecía tener origen físico en una zona rural del norte del estado. Gabriel lo sabía. Era una trampa. Ir allí significaba jugar el juego en campo enemigo, pero también era su única oportunidad. Con el corazón encendido por la venganza, se preparó para la confrontación. Consiguió armas en el mercado negro. Rastreó los patrones de movimiento de los posibles colaboradores. Se hizo pasar por un reclutador de nuevos técnicos, infiltrándose en la red de administradores secundarios. Durante días, fingió ser parte del sistema que tanto odiaba, mientras reunía información valiosa. Todo con un solo objetivo: llegar hasta Kael. Finalmente, logró confirmar la ubicación de la llamada Casa Sombra, una antigua mansión reformada como centro de operaciones. Oculta entre bosques y sin señal telefónica, servía como estudio de grabación y prisión clandestina. Allí Gabriel supo que encontraría a los responsables de todo. Allí pondría fin al infierno. La noche del ataque llegó con un silencio sobrenatural. Se infiltró en la propiedad bajo la cobertura de la oscuridad. Neutralizó al primer guardia sin hacer ruido. Luego vino el caos. Las alarmas saltaron. El fuego cruzado comenzó. Era una guerra silenciosa entre el dolor de un hombre y la maquinaria del horror. Gabriel fue certero, letal. Había perdido el miedo. Había muerto por dentro el día que apretó el gatillo contra Randall. El día que vio a Nadia morir por la traición de un psicópata. Avanzó entre corredores derribando a los operadores uno por uno hasta que llegó al sótano. Allí lo encontró, Kael, sin máscara. Un rostro común, corriente, inofensivo incluso. Pero los ojos reflejaban todo el vacío del mundo. Gabriel lo enfrentó con el arma en mano, pero en lugar de disparar, encendió una cámara. Quería una confesión. Quería mostrarle al mundo lo que realmente ocurría tras esas transmisiones. Kael, entre risas y cinismo, confesó todo. Habló de su red de clientes,
de cómo compraban sufrimiento como si fuera entretenimiento. Describió las técnicas para captar víctimas, para manipular voluntades, para destruir vidas. Y Gabriel grabó cada palabra. Luego, cuando las autoridades finalmente llegaron, alertadas por una filtración programada, lo entregó todo. El video, los discos duros, las pruebas materiales. Kael fue arrestado junto a los cómplices sobrevivientes. El Bazar de la Agonía fue desmantelado. Su existencia, antes considerada un mito urbano, pasó a ser una de las revelaciones más macabras de la historia digital moderna. Pero Gabriel no celebró. La justicia tenía sabor a ceniza. Había cumplido su venganza, pero a un precio irreparable. La sombra de sus actos lo acompañaría para siempre, porque aunque los monstruos habían caído, él también se había convertido en uno para vencerlos. Gabriel Álvarez había cumplido su objetivo. Kael estaba tras las rejas y la estructura que sostenía al Bazar de la Agonía había sido desmantelada desde sus cimientos. Las autoridades encontraron servidores, bases de datos, rutas de criptomonedas y listas de clientes que alcanzaban incluso esferas de poder. La noticia recorrió el mundo. La prensa lo llamó el espectáculo de la muerte. La mayoría no podía creer que algo tan aberrante hubiera existido sin ser detectado durante años. Otros, los que sabían cómo se movía el submundo digital, simplemente guardaron silencio. Gabriel no dio declaraciones, no concedió entrevistas, no firmó ningún contrato con editoriales ni aceptó que su historia se convirtiera en serie, documental o libro. Lo que él había vivido no era material para entretenimiento. Era una herida que no cerraba. En los primeros meses tras el arresto, intentó volver a una rutina, cambió de ciudad, cortó contacto con conocidos. Consiguió un trabajo menor en una imprenta y vivía en una pensión barata, sin lujos ni tecnología. Evitaba las pantallas, los cables, los aparatos conectados a internet. Dormía con la luz encendida. Y cuando lograba cerrar los ojos, las imágenes volvían. Nadia llorando. Randall cayendo. El sonido seco del disparo. La risa distorsionada de Kael. La sangre, siempre la sangre. Una noche, el pasado regresó con fuerza. Recibió una carta sin remitente. Dentro, una nota escrita a máquina. El verdadero horror no termina con los monstruos. Termina cuando te das cuenta de que tú también lo eres. Gabriel supo que no era una amenaza, era un recordatorio. Porque aunque había desmantelado una red de muerte, también había cruzado un umbral del que no se regresa. La línea que separa a la víctima del verdugo se había disuelto en la oscuridad. Y él lo sabía. Lo supo cada vez que miraba su reflejo y se encontraba con una mirada vacía, sin propósito. Lo supo cuando caminaba por la calle y evitaba ver a los niños, a las familias, a los inocentes, porque él ya no se sentía parte de ese mundo. Lo supo cuando visitó, en secreto, la tumba de Randall Mireles. Llevó flores, se arrodilló ante la lápida. No pidió perdón, no pronunció ninguna oración. Solo se quedó ahí, en silencio, sintiendo el peso insoportable de su propia decisión. No era justicia lo que había buscado, fue venganza. Y la venganza, entendió, tiene un precio más alto que la culpa. Pasaron los años. El juicio contra Kael fue uno de los más largos y complejos de la historia judicial del país. Descubrieron que su nombre real era Jonas Kessler, un antiguo productor televisivo que había sido despedido tras un escándalo ético. A partir de ahí, comenzó su descenso al mundo clandestino. Primero como espectador de sitios gore, luego como curador de contenido extremo, hasta que finalmente decidió crear su propia red. El Bazar de la Agonía no fue producto de un impulso sádico repentino, fue diseñado, estructurado, monetizado. Y lo más escalofriante era que tenía demanda. Más de 20.000 usuarios registrados, de diferentes países, con suscripciones activas. Personas dispuestas a pagar cifras exorbitantes para elegir métodos de tortura, votar por víctimas, incluso participar en los chats durante las transmisiones. Entre los clientes se descubrieron políticos, empresarios, médicos, abogados, gente que caminaba todos los días por las calles como si nada. El escándalo mediático fue brutal. Se cerraron foros, se vetaron sitios. Pero en el fondo, todos sabían que era una victoria temporal, porque donde haya morbo, habrá mercado. Donde haya mercado, habrá horror. Gabriel siguió viviendo en silencio, había desaparecido del mapa, convertido en una sombra de sí mismo.
Su historia, que durante meses fue considerada material de culto entre los internautas más oscuros, terminó siendo tragada por el olvido digital. Pero en su interior, el infierno seguía encendido. Había días en los que pensaba que debió dejar morir a Nadia, por terrible que fuera, que ninguna vida merecía ser salvada a costa de otra, que su debilidad había dado lugar a todo. Había noches en las que imaginaba cambiar el final, entregarse a la policía, decir toda la verdad, asumir las consecuencias, pero sabía que nadie lo entendería. Y así, su castigo fue el más cruel: vivir sabiendo lo que había hecho, lo que había visto, lo que había permitido. Nadie podía juzgarlo como él mismo lo hacía. Un día, Gabriel recibió una caja sin remitente. Dentro había un dispositivo de almacenamiento portátil. No había instrucciones, solo un símbolo. El mismo logo del bazar, una máscara rota. Lo conectó a un equipo viejo y lo abrió. Dentro, solo había un archivo de texto. Sabemos que estás vivo. La red no muere, solo se transforma. Tú fuiste parte de ella, y siempre lo serás. En un segundo, comprendió que lo que había destruido era solo una célula, una cabeza del monstruo. El resto seguía vivo, creciendo en otros rincones, con nuevos nombres, nuevos métodos, nuevas máscaras. Quizá Kael había caído, pero no era el único. Solo era un actor más del gran espectáculo. Y en esa función, Gabriel había sido protagonista. Después de eso, lo último que se supo de él fue un registro de salida en una terminal de autobuses. Tomó un transporte hacia el norte. Nadie lo volvió a ver. Su identidad fue disuelta en las sombras. Pero en algunos foros aún se habla de un hombre que aparece ocasionalmente en chats oscuros, dejando advertencias, revelando direcciones, denunciando transmisiones antes de que ocurran. Algunos lo llaman el lince. Otros creen que es solo una leyenda, una forma de exorcizar la culpa colectiva de los que alguna vez se asomaron a las grietas de la Deep Web. Pero hay quienes aseguran haberlo visto en persona. Dicen que lleva una cicatriz en la mano izquierda. Dicen que no habla. Dicen que aún busca a los que quedan, porque aunque el espectáculo terminó, el eco de los aplausos sigue resonando en lo más profundo de la red. Y en algún lugar, el horror espera su próxima función. Durante años me moví entre las sombras, aceptando trabajos que no podían ser discutidos en voz alta ni escritos en ningún archivo. Me conocían como Marcus. No es mi verdadero nombre, claro, pero es el que adopté cuando decidí dejar atrás toda conexión con mi vida anterior. No trabajaba solo. Mi compañero de siempre, Caleb, era el único en quien confiaba. Juntos nos especializábamos en un oficio del que nadie habla abiertamente: la extracción de personas por encargo. Los clientes nunca los conocimos. Todo se manejaba a través de redes cifradas en la capa más profunda de la red oscura. Pagos en criptomonedas, instrucciones precisas y una regla inquebrantable: no hacer preguntas. Al principio eran encargos como cualquier otro, sujetos que debían ser localizados, inmovilizados y entregados. Algunos eran objetivos que el cliente decía querer convencer, otros simplemente desaparecían. Pero en ese mundo, la moral es un lujo que no se puede permitir. Recuerdo claramente la noche en que todo cambió. Nos llegó una nueva solicitud con el sello de máxima prioridad. El objetivo: un joven de 19 años, nombre: Elliot Krell. Residencia: las afueras de un pueblo olvidado en el estado de Montana. La orden: capturarlo con vida. El método: usar carfentanilo, un sedante tan potente que lo usan con elefantes. La advertencia: extremadamente peligroso. No debe estar consciente bajo ninguna circunstancia. Al leer eso, Caleb soltó una carcajada. Caleb: ¿extremadamente peligroso? Es un adolescente. ¿Qué va a hacer gritarnos hasta la muerte? Nos conocíamos bien. Ambos habíamos lidiado con tipos mucho más grandes, más fuertes y con entrenamiento militar. Así que descartamos la dosis letal. En su lugar, preparamos una carga más leve de ketamina, suficiente para hacer dormir a un adulto promedio, nada del otro mundo. Una semana después, ya estábamos en el terreno. Una vieja cabaña rodeada de bosque, sin señal, sin vecinos a menos de 1 kilómetro. Perfecto para lo que debíamos hacer. Elliot no parecía nada especial: delgado, pálido, cabello oscuro y ropa demasiado grande para su cuerpo. Lo observamos durante casi 1 hora desde la línea de árboles.
No hizo nada extraño. Solo se sentaba en el porche, mirando el bosque con una quietud inquietante, casi como si supiera que alguien lo observaba. Al atardecer, nos posicionamos. Caleb tomó el rifle con el dardo y apuntó con precisión quirúrgica. Un silbido, un impacto, y el tranquilizante se incrustó justo en su cuello. Pero entonces, Elliot se giró lentamente hacia nosotros, sin sobresalto, sin sorpresa, y lo que vi en su rostro me sigue persiguiendo hasta hoy. No fue miedo, no fue ira, fue indiferencia, como si fuéramos dos insectos en su ventana. Narrador. Lo que vino después rompió toda lógica. Elliot no cayó, no se tambaleó, solo se quedó ahí, inmóvil, mirándonos. Luego caminó hacia el interior de la casa como si nada hubiera ocurrido. Decidimos actuar de inmediato. Algo no estaba bien, pero no podíamos darnos el lujo de dudar. Nos adentramos por la puerta principal con linternas y armas no letales. Dentro, la casa estaba desordenada, pero no abandonada. Había rastros de comida reciente, libros abiertos, ropa, toda la ropa del chico. Estaba ahí, tirada en el suelo, como si se la hubiera quitado de golpe. No había señales de él, y entonces lo escuchamos. Un grito ahogado. Era Caleb. Giré justo a tiempo para ver cómo su cuerpo era arrastrado por algo invisible hacia la puerta del sótano. Grité su nombre y corrí tras él. La oscuridad era casi total. Bajé por las escaleras de madera podrida, cada paso crujía como si protestara por mi presencia. Abajo, el hedor a sangre y descomposición me golpeó como una ola. La linterna temblaba en mi mano. En su luz vi a Caleb colgando boca abajo, ensangrentado, apenas consciente. Y justo sobre él estaba eso. No era humano, no completamente. Pero reconocí los ojos. Eran los de Elliot. Lo que vi en ese sótano no debería existir. La criatura colgaba del techo, aferrada con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Tenía la piel pálida y estirada, casi translúcida, como si nunca hubiera tocado la luz. Su rostro era una distorsión grotesca de lo que alguna vez fue humano, pero aún conservaba los ojos. Los mismos ojos vacíos que me observaron desde el porche una hora antes. Y debajo de ella, Caleb, inmóvil, desgarrado. Su torso había sido abierto como una pieza de caza y el sonido que provenía de esa cosa era una mezcla de masticación y susurros. No grité. No podía. Mi cuerpo entró en un estado de bloqueo absoluto. Apenas respiraba. La linterna temblaba en mi mano como si quisiera caer y abandonar ese lugar antes que yo. Retrocedí lentamente. No podía apartar la mirada de ese rostro monstruoso, una fusión de carne humana con una forma que no pertenecía a nuestro mundo. La criatura me miró y sonrió, no de una forma humana, no con empatía o burla. Era la sonrisa de algo que sabía exactamente quién eras y que no tenía apuro alguno. Me di la vuelta y corrí. Subí las escaleras, tropezando, golpeándome con las paredes. La casa parecía respirar a mi alrededor, como si el propio lugar hubiera sido corrompido por su presencia. Al salir al bosque, el aire helado me cortó la piel. La oscuridad parecía más densa. No había luna, ni un solo sonido de aves o insectos, solo mi respiración agitada y los pasos desesperados sobre la tierra húmeda. Abandoné todo, el equipo, el vehículo, mi compañero, todo. Los días siguientes son un borrón. No recuerdo cómo llegué al motel en las afueras de Red Lake. No recuerdo qué dije al empleado para que me diera una habitación sin identificación. Ni siquiera recuerdo si dormí. Solo sé que el mundo, desde esa noche, ya no era el mismo. Cada rincón oscuro, cada sombra en la esquina de una habitación me hacía saltar. Soñaba con los ojos de Elliot, o de lo que fuera esa cosa, mirándome, siguiéndome, esperando. Intenté contactar a los clientes, al canal cifrado, pero no hubo respuesta. Solo un mensaje sin remitente apareció 2 días después en el viejo portátil que usábamos para las operaciones. Un simple texto. No debiste subestimar la advertencia. Él debía permanecer dormido. Y tú lo despertaste. Lo apagué. Nunca más volví a encenderlo. Pasé semanas cambiando de nombre, de ciudad, de apariencia. Quemé documentos, alteré registros, dejé atrás toda huella de Marcus. Cada paso era un intento de borrar mi existencia. No porque temiera a la ley, sino a él. Dejé de dormir, o al menos de soñar.
El insomnio era preferible al recuerdo constante del sótano, del sonido de huesos rompiéndose, de esa piel colgante y de ese rostro que ya no era humano. No podía entenderlo. No era lógico. ¿Era algún tipo de experimento? ¿Una víctima de alguna mutación? ¿Un arma biológica? Las preguntas no servían de nada. Solo quedaba el hecho. Había algo allá afuera, y no éramos nosotros quienes estábamos cazando. Con el tiempo empecé a reconstruir los pasos que nos llevaron hasta esa noche. Busqué en foros ocultos, en bases de datos olvidadas, en rincones digitales que solo los más desesperados frecuentan. Y encontré patrones. No con el nombre Elliot, claro, ese era tan ficticio como el mío, pero en los últimos 7 años, varios encargos similares habían aparecido entre contratistas del inframundo, todos idénticos en su estructura. Objetivo joven, aislado, sedante específico, carfentanilo o mayor, advertencia clara, extremadamente peligroso. Ningún sobreviviente conocido entre los ejecutores, empleadores anónimos, y en todos los casos el resultado final era el mismo, silencio absoluto. 0 reportes, 0 registros, 0 seguimiento. Una de dos, o eran borrados, o no quedaba nadie que pudiera contar la historia. Con los años, mi paranoia se convirtió en rutina. Me mudaba cada 6 meses. Cambiaba de teléfono cada mes. Dormía con armas al alcance y cámaras apuntando a todas las entradas. El miedo se volvía parte de uno, como un órgano más. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la duda. ¿Qué era esa cosa? ¿Habíamos desatado a algo que debía estar contenido? ¿Y por qué alguien querría capturarlo, no matarlo? Eso me perseguía cada noche. No parecía un experimento fallido. No era un paciente mental ni un asesino en serie. Era algo más antiguo, algo que fingía humanidad, hasta que ya no necesitaba fingir, y el hecho de que el encargo fuera mantenerlo vivo, eso era lo que más me enfermaba. ¿Quién querría que algo así siguiera existiendo? Hoy, años después, grabo esta confesión no por redención sino por advertencia. No sé si todavía me sigue. No sé si alguna vez dejó de hacerlo, pero quiero que alguien sepa, que entienda. Este no fue un error de procedimiento, no fue un fallo de cálculo. Fue una trampa, una cacería inversa, y nosotros solo fuimos los idiotas que aceptaron el trabajo sin leer entre líneas. Con el paso del tiempo, dejé de esperar respuestas. Nadie me buscaba, nadie hablaba del caso, ni la policía, ni los contratistas, ni los foros oscuros. Era como si ese encargo nunca hubiera existido. Pero cada tanto, aparecían señales, pequeñas noticias locales, enterradas en medios digitales sin difusión. Hombre desaparece en su propia casa, solo se encuentra su ropa doblada junto a una taza de té. Pareja hallada muerta en sótano, cuerpos desmembrados, sin rastros de entrada forzada. Cazador reporta criatura sin rostro en los bosques de Black Hollow. Todos lugares donde yo había estado, o cerca, y entonces lo entendí, él no me había olvidado. No me estaba cazando como una presa, me estaba dejando vivir, porque yo había visto, porque yo sabía, y eso, para él, era parte del castigo. Hace 3 semanas, todo cambió, volvía a casa una noche cualquiera, una ciudad distinta, otro nombre, otra rutina, todo controlado, como siempre. Pero al llegar al apartamento, encontré algo. En el suelo, justo frente a la puerta, alguien había dejado una caja de cartón cerrada con una cuerda negra. Sin remitente, sin huellas, sin marcas. La abrí con las manos temblorosas. Dentro encontré una sola cosa, la ropa de Caleb. La misma que había visto tirada en el sótano, dobladita, limpia, seca, y encima un pequeño papel arrugado, con tinta corrida. Solo decía, debiste seguir las instrucciones. Música en crescendo muy suave, voz grave, casi susurrante. Narrador, ahora lo comprendo todo. El encargo nunca fue fallido. Fue planeado así desde el principio. Nos enviaron no para capturarlo, sino para despertarlo. Éramos la llave, el chispazo que lo sacaría de su letargo. La dosis insuficiente no fue un error, fue el detonante perfecto. ¿Y los clientes? No eran simples empleadores, eran adoradores, cultistas, gente que sabía exactamente lo que estaba durmiendo en esa cabaña y que necesitaba 2 idiotas dispuestos a liberar al dios dormido sin hacer preguntas. Lo que estaba ahí abajo no era humano, no era genético, era ancestral. Un ser que necesitaba un cuerpo para regresar y que encontró en Elliot, o en lo que quedaba de él, una forma perfecta de manifestarse. Nosotros no lo secuestramos,
Lo liberamos. Esta es mi confesión, mi testimonio final. No busco perdón, no busco justicia. Solo quiero dejar un registro antes de que me encuentre, porque ya no tengo duda, viene por mí. Anoche lo sentí parado afuera de mi ventana. No tocó, no llamó. Solo se quedó ahí observando, inmóvil, paciente. Él sabe que estoy listo, sabe que ya no corro, y eso para él es mejor. Porque lo que viene ahora no es muerte, es transformación, silencio prolongado. Luego, un último susurro. Si estás escuchando esto, no aceptes trabajos anónimos. Nunca confíes en la red profunda. Y si alguna vez ves a alguien con los ojos de Elliot, no lo mires de vuelta.